Hola a todos, yo soy Nelly Cuadros y esto es Rescatemos Valores, siempre a través de PBO Radio, la radio con fe. Puedes seguirnos por nuestras redes sociales, en el Facebook, @PBO Perú, en el YouTube, @PBO Digital, y estamos también en streaming en www.pboradio.com. Queremos recordarte en estos tiempos complicados que este espacio de Rescatemos Valores se forja desde la Coordinadora Republicana y el portal La Abeja, con, por supuesto, el apoyo de PBO Radio, con el objetivo de hacer un espacio de conversación, de reflexión, de las cosas importantes que tiene el Perú, que vamos olvidando, que esta nube gris que nos abruma, que viene desde la política, estos tiempos de crisis económica, de crisis social tan compleja, que una crisis que se ha trasladado a los hogares peruanos, una crisis que se está sentando en la mesa de los hogares peruanos, donde no hay muchas oportunidades para los jóvenes para estudiar, para trabajar. Las condiciones de trabajo están muy complicadas, los costos de producción están tan altos. En fin, ¿para qué detallar lo que ya estamos viviendo los peruanos en el día a día? Sin embargo, desde Rescatemos Valores queremos recordarte que el Perú tiene muchas herramientas, muchos valores que tienen que prevalecer en estos momentos complicados. Y, por ejemplo, nuestra cultura peruana, nuestra cultura nacional, esa cultura mestiza que se ha enriquecido a lo largo del paso de la historia, esa mezcla maravillosa de lo hispano y también de otras culturas extranjeras, con el origen precolombino, con esa maravillosa mezcla de tradiciones, cultura, música, arte, gastronomía, todo eso que ha hecho que se forje la identidad del peruano de hoy. Un proceso, por supuesto, que sigue en construcción a lo largo del tiempo, que no debemos olvidar las cosas positivas que tiene nuestro país y que, por supuesto, estos tiempos de crisis son coyunturales, pero que nosotros, los peruanos de a pie, los que estamos trabajando en algún rincón de la patria, en nuestra labor cotidiana, poniendo el hombro, vamos a sacar adelante nuestro país. Y en eso queremos hablar de las tradiciones peruanas, nada menos, esas tradiciones que no saben de crisis. En cada rincón de nuestra patria donde se festeja, donde hay una fiesta patronal, tiene los elementos de nuestra identidad nacional, la fuerte cultura de fe que tiene el peruano, la fuerte cultura de familia, ese valor de patriotismo, de recordar y de recuperar nuestras tradiciones peruanas, que sí o sí se festejan aún en tiempos complicados. Siempre el peruano tiene esa pasión por lo nuestro que tiene que prevalecer aún en tiempos complicados. Por eso hemos invitado a Enrique Tello. Él es médico veterinario, expresidente vitalicio de la Asociación de Galleros del Perú, para hablar sobre las tradiciones peruanas que no debemos perderlo. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros, Enrique. Existen voces que dicen que solo lo autóctono, que solo lo originario, lo precolombino debe prevalecer, cuando no estamos entendiendo que la cultura peruana es un mestizaje integral, completo, que tiene muchos elementos de afuera, que se ha mezclado también con nuestra cultura autóctona y se festeja en todos los rincones de nuestra patria. Bueno, la cultura peruana tiene etapas, la etapa precolombina y lo que viene después de los españoles. Pero olvídense solo los españoles, aquí en el Perú hay parte de nuestra cultura viene también de los nativos africanos y parte de los asiáticos. El ceviche nace en el Perú, o sea, decir que lo precolombino nada más, el ceviche es peruano. El pisco es peruano y el pisco es una creación que viene
a raíz de los vinícolas que vinieron de Italia. La grappa es lo más parecido en Italia. Entonces, el caballo peruano de paso, si bien el caballo vino con los españoles, el caballo se forjó en el Perú y se forjó por nuestra geografía, y se seleccionaron aquellos animales que eran valiosos para nuestro medio y que permitían el traslado de la gente y el traslado de mercadería. Lo mismo sucede con muchos platos de nuestra culinaria y que nos identifican y nos hacen diferentes, y el país más rico en historia y en parte cultural del mundo, y esa parte también es nuestro gallo de pelea, y no lo dice una persona que tenga afín a las peleas o no. Ya en el año de 1761, en el diario El Mercurio peruano, menciona que el baile del tondero, que tiene influencia africana y española, menciona que es una alegoría a una pelea de gallos. O sea, en realidad tenemos mucha cultura, y cultura por donde andamos, por donde la vemos. Lo que pasa es que todo se desarrolla en la capital, y la capital se divorcia del campo. Hoy por hoy la gente no entiende de que el campo es tan importante como la ciudad. Y que nos hemos ido mezclando en ese proceso, ¿no? Hoy con ya, digamos, en algo ha mejorado los sistemas de comunicación terrestre. Hoy la comunicación, por ejemplo, de las redes sociales ha acortado esa brecha de poder unificar, de poder mezclar, de poder hacer esa amalgama entre los elementos del campo y los elementos de la ciudad. Correcto. Y tenemos un peruano hoy por hoy de clase media, provincianos que se han ido forjando en las grandes ciudades, no solamente en el aspecto económico, que son prósperos empresarios, sino que también han fortalecido los elementos que han traído del campo, la comida, la danza, el arte, la música, y eso también ya va siendo parte de la cultura de las ciudades, y es un proceso que se sigue fortaleciendo. Por eso, cuando hay voces que dicen que solamente el hombre del campo o la cultura autóctona es lo que debe existir y prevalecer y recuperar, y todo lo demás es malo, creo que estamos cayendo, están cayendo y están fomentando en una ignorancia amplia, y que además están fomentando el odio y la confrontación entre peruanos. ¿Qué le decimos a esas voces que dicen que todo lo hispano o todo lo que ha venido de afuera se debe eliminar de la cultura peruana y solamente debe prevalecer lo autóctono? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el peruano es un mestizo, es un mestizaje. Podemos tener la piel más clara o más oscura, pero todos somos mestizos y todos somos peruanos. Así tengamos las mechas más claras o más oscuras. Es lo primero. Entonces, olvídense del odio por ese lado. El que no tiene de inga, tiene de mandinga. Por supuesto. Alguien tenemos algún pariente, algún ancestro, ya sea serrano, ya sea español, ya sea europeo, italiano, suizo, alemán, pero todos tenemos algo atrás, y ese mestizaje somos nosotros, y todo a nuestro alrededor es el resultado del fruto de ese mestizaje. Entonces, cuando uno migra a la capital, va a migrar con sus costumbres. Calculo que el 70 al 80% de la población limeña es migrante de otra parte del Perú, ya sea por problemas de terrorismo en un momento, problemas económicos en otro, o porque en Lima hay mayor oportunidad. Por el deseo de superación también, por ejemplo, de muchos jóvenes. Por supuesto. Entonces, toda esa gente también viene con su acervo, y todo eso se desarrolla en Lima. Pero todo es cultura. Todo, no podemos decir que lo que vino con el español no, porque si vamos a pensar en eso, tenemos que borrar a todos. Yo tengo ancestro español, y yo creo que cualquiera tiene. Vamos a Celendín. Muchos de apellido Sánchez que tienen de español, hay que eliminarlos. Y justamente nuestra tradición es una mixtura de todos. Somos
algo que se fue formando y acomodando con el tiempo, y todas nuestras tradiciones son eso. El caballo peruano de paso es eso, el gallo de pelea peruano es eso, la mazamorra es eso. Las danzas. Las danzas típicas que tenemos, y han ido cambiando y han ido... La marinera, por ejemplo. Migrando. La marinera y la cueca, la marinera, el andó. La danza de los negritos en Huánuco. Una amplia... La danza de las tijeras. Por supuesto. Las tijeras, ¿de dónde? Entonces, como las tijeras vienen de Europa, entonces que la danza hay que eliminarla. Entonces, ese mestizaje hizo que todo eso saliera y naciera, y verdad que el Perú tiene mucha cultura, es un país muy rico y que no explota estas manifestaciones, estas tradiciones, porque es miope por parte del Ministerio de Cultura. Hay una miopía muy grande, el que una persona llega y dice yo quiero esto y esto no lo quiero, ¿y quién es él para decir yo quiero esto y esto no lo quiero? Y para imponerlo desde el Estado. Y justamente estas voces activas que hay desde la política, quienes promueven esta separación, esta confrontación cultural, pues llevan apellidos de origen español, ¿no? Pero casualmente es contradictorio quienes lo promueven, que son de una línea ideológica caviarizada, que no entienden y que quieren imponer una cultura de división en nuestro país. No fomentan, no quieren reconocer que hoy por hoy el peruano es un elemento amplio, diverso, de orígenes del componente hispano, africano, asiático, europeo, que se ha mezclado con la cultura indígena, y eso es el peruano. Negar nuestros orígenes, negar nuestra identidad es, digamos, quebrar esa cultura de unidad que debemos forjar. Entender que nuestra identidad justamente se cimienta sobre el mestizaje que se ha ido forjando y que se seguirá forjando en años más adelante, y que producto de eso, por ejemplo, es nuestra gastronomía, nuestras diversas danzas de todo tipo que hay en la costa, en la sierra, en la selva, nuestra música peruana, que no es una sola. Por ejemplo, la música mexicana es casi estándar, pero en el Perú existe la música de la costa, de la sierra, de la selva, del campo, de la ciudad, y debemos sentirnos orgullosos de que nosotros, cada peruano, es parte de ese rincón de la patria donde se canta música rural, donde se danza la marinera, el negroide, donde se preparan todo tipo de gastronomía. Ese es el peruano de hoy, y esa es la unidad que debemos recuperar en estos tiempos de división. Es correcto, debemos recuperar esa unidad y debemos de valorar a la gente. Lo que hace este tipo de pensamiento de estas personas es que cuando el peruano no quiere decir soy peruano. O sea, yo me orgullezco de ser peruano, de tener algo cholo y soy peruano. La gente tiene miedo de decir eso en la calle. En cambio el mexicano dice soy mexicano a mucha honra. El mismo chileno soy chileno, el argentino soy argentino, el peruano ¿por qué tiene vergüenza? Nosotros tenemos más riqueza que todos, tenemos más cultura que todos ellos juntos. En realidad somos un país que debe vivir su cultura, que debe vivir su realidad. Un país sin pasado es un país sin futuro, y esta gente quiere matar nuestro pasado, quiere eliminar nuestro pasado. Yo no me avergüenzo de decir que soy gallero, que soy del campo, yo soy chinchano, no soy limeño, no me avergüenzo. ¿Por qué? Porque para mí es un orgullo decir que vengo de Chincha, es un orgullo decir que soy gallero, es un orgullo decir que me gusta el campo. Pero hay personas que te miran y piensan que es peyorativo. No, esto no es así. En el grupo que representamos más de 4 millones de personas. Y 4 millones de personas que se merecen respeto. Por supuesto. O sea, y que somos además, minoría. Y que además van transmitiendo una cultura
que está muy asentada en nuestro país, en todas las regiones de nuestra patria, desde la costa, la sierra, la selva, existen las tradiciones mestizas. Somos la única tradición o manifestación cultural, según el Ministerio de Cultura, porque no somos patrimonio, la única manifestación cultural que podemos demostrar que estamos vigentes, vivos, cultura viva, en todos los departamentos del Perú, con 1.704 coliseos al 2019, y ese valor ha aumentado todavía, somos más. En realidad, la cultura no solamente es la parte armónica, la parte de la creación, también genera trabajo, también genera empleos colaterales. Si somos 4 millones de personas, esos 4 millones de personas tenemos aves que criamos y tenemos personal que los cuida. Para que tengan una idea, hay 25 empresas de alimentos balanceados dedicadas exclusivamente al rubro. Entonces, no somos una parte importante, o sea, genera ingresos, genera vida, genera economía, identidad, cultura. Por ejemplo, los caballos de paso, igual es todo un sistema, ¿no? Toda una cadena económica donde existen el tema de los alimentos, y tú como médico veterinario también lo sabes muy bien, toda la parte del cuidado de los animales, que es maravillosa, es toda una actividad muy grande y muy potente también en nuestro país, así como en cada región existen las fiestas locales, que esas fiestas también mueven la economía de la gente, por ejemplo, en los mercados, en las danzas, en la artesanía, en la música, para la elaboración de los trajes. Es decir, no solamente es cultura, sino también mueve la economía de la familia peruana. Actualmente. Y no se valora, no se valora actualmente porque parte de la tradición, la cultura, se demuestra simplemente con ir a un mercado artesanal. O sea, ¿quién no tiene en su casa un azafate con un par de gallitos de plata peleando, o filigrana, como se le llama? Eso es una representación de lo que sucede en la vida diaria. O sea, representamos lo que sucede en la vida diaria. Tenemos una estampilla de una pelea de gallos. O sea, eso no es invento mío. La primera película en el Perú, El gallo de Migalpón, donde se tocó por primera vez el valse plebeyo de Felipe Pringo Alba, y era de pelea de gallos. O sea, tienes cultura muy, muy antigua, tienes en el billete 50 soles, tienes un gallo de pelea. Ahora, eso hace alegoría a Abraham Valdelomar, y el libro más leído en nuestro país es El Caballero Carmelo. ¿Y qué es El Caballero Carmelo? Es una alegoría, una pelea de gallos, una narración. Entonces, queremos decir, esto no sirve, y sin embargo, lo vemos por todos lados. Chabuca Granda, el gallo camarón. Entonces, tenemos muchos elementos pasado y elementos sólidos y firmes que nos ponen como cultura, y que es una cultura que va desarrollándose con el tiempo. El único gallo único en el mundo es el gallo de navaja peruano. No hay otro igual. Si quieres hablar de los gallos de pico, hay en varios países, pero el gallo de navaja peruano es único en el mundo, como nuestro gallo peruano de paso. Caballos hay en el mundo. El caballo peruano de paso es peruano, y nuestro gallo es peruano, creado por el peruano durante muchos años. Que lo ha formado, ¿no es cierto? Lo ha formado. Igual que el caballo peruano de paso, pues no existe esa tradición, esa cultura en otro país. Existe caballos en España, en Europa, en México, en muchos lugares del mundo donde tienen ese es nuestro. Otra cultura en el tema de los caballos, pero solo en el Perú existe toda una alegoría compleja respecto al caballo, que está la marinera, que está la música, que está el cuidado y la formación, la domesticación con la personalidad del peruano. Y esa es nuestra cultura peruana que debemos rescatar y recordar. En el grupo aéreo número 8
el himno del grupo aéreo es los gallos de pelea. Y ellos se hacen llamar los gallos del aire. Ay, qué bonito. Y tienen un coliseo de gallos dentro del grupo. Es parte de, o sea, eso te indica que está en todo. Forma que no parte es de una, la vida. digamos que no es una actividad independiente, como todas nuestras tradiciones peruanas. Enrique, gracias por acompañarnos para hablar de las tradiciones peruanas. Cada actividad que es parte de nuestra cultura peruana, por ejemplo, el tema del caballo de paso peruano, está compenetrado con otros elementos que son parte de todo un festín complejo y bien trabajado de elementos y tradiciones. No solamente es el caballo de paso, sino está la música, la danza de la marinera, la fiesta, la gastronomía que se despliega especialmente para toda esa festividad, las procesiones, ¿no? Y todo eso que significa la cultura peruana, las tradiciones peruanas. Desde Rescatemos Valores siempre... Que se valoraba antes con FOCTUR, con el Ministerio de Cultura actual no se valora nada. Y que se va perdiendo no cada día. No promocionan nada de esto, pero antiguamente FOCTUR lo valoraba, el Instituto Nacional de Cultura lo valoraba. Recuperaba. El Ministerio actual, con su política diferente, trata de decir que todo lo que viene o se forma con los españoles es malo, está destruyendo o quiere destruir esto, pero la cultura es viva. La cultura y mientras es la viva. cultura siga viva y haya adeptos, esa cultura va a seguir. Va a seguir en sus danzas, va a seguir en su quehacer diario, en su comida, en su vida diaria. De hoy y rescatar los valores de nuestra nación, que son las tradiciones peruanas. Recordar que hay voces, por ejemplo, que dicen que solo lo autóctono es lo válido, y todo lo que se ha forjado desde la hispanidad, desde los elementos extranjeros que se han añadido a nuestra cultura peruana, se debe borrar de nuestra cultura peruana. Pero eso es una alta ignorancia, porque en realidad todos los peruanos de hoy, que el proceso de la formación de nuestra identidad y nuestra cultura es un proceso vivo, como lo ha dicho Enrique, es un proceso que va a seguir su camino con todos los elementos del mestizaje peruano, y en eso refleja nuestras tradiciones en las fiestas patronales, en la cultura gastronómica, en la música, en la artesanía, en nuestros mercados. Visiten cada mercado de nuestra región y van a ver lo maravilloso, todos los elementos de nuestra peruanidad, que tiene de autóctono, por supuesto, pero también que tiene la influencia de la cultura hispana. Y eso es lo que somos los peruanos. Forjemos desde ese mestizaje, desde ese entendimiento, que debemos forjar ese hilo de unidad, que nuestras diferencias en la forma y en los orígenes no sean motivo para que activistas ideologizados nos confronten, sino que debemos forjar ese hilo de unidad que se va quebrando, que tanta falta hace en estos tiempos difíciles. Recuperemos y rescatemos el valor de la unidad de todos los peruanos, que está asentado en nuestro patriotismo, en nuestro himno nacional, en nuestra bandera, en el orgullo de ser peruano. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo soy Nelly Cuadros y esto fue Rescatemos Valores, siempre a través de PBO Radio, la radio con fe. Muchas gracias.